Hola Jorge, Nico Yacoy, buenas tardes. ¿Cómo estás, Nico? Bien, muy bien, gracias Che por atendernos. Por favor. Ya estábamos esperando algo sobre tarifazo. La semana pasada decíamos, estamos ciegos, ¿viste? No sabemos qué piensa la sociedad sobre esto, y ahí apareciste. Así es. Contanos. Mira, hicimos una encuesta de 3.000 casos en todo el país, que cerró justo antes de lo que llamaron el ruidazo, digamos. Y los datos son muy interesantes, Nico. Tenemos, por un lado, un 62% de la población que cree que este gesto del gobierno de rectificar sus políticas y admitirlo públicamente, sí, el 62% lo ve como un signo de inteligencia, contra un 38% de la gente que lo ve como un signo de torpeza. Y cuando lo abrimos por pertenencias ideológicas, están claramente volcados los peronistas y los kirchneristas hacia el lado de pensarlo como una torpeza, y los que se definen como pro-UCR y los apolíticos e independientes hacia verlo como un gesto de inteligencia. Imposible saber, acá es cuando yo empiezo a preguntarte cosas que era imposible que preguntaran, y por lo tanto es cuando empezamos a deducir, ¿no? Pero es imposible deducir si es con buena fe la respuesta del kirchnerismo o obedece al modus operandi de sus liderazgos, ¿no? Que no volvían atrás, al menos no volvían públicamente. En muchos casos volvieron, pero sin decir. Nico, sí, creo que entiendo tu pregunta. A mí me parece que la gente del común, los ciudadanos que son kirchneristas, todavía hay una parte que son genuinamente kirchneristas, estas encuestas las contestan de buena fe, digamos, contestan lo que creen, ¿no? Otra cosa es que hablemos del sistema político kirchnerista, de los periodistas. Ahí vamos a tener otro nivel, otro tono y otro nivel de cinismo, ¿verdad? Bien, después tenemos un 71% de la población, 71%, que cree que efectivamente las tarifas estaban atrasadas, contra un 17% que cree que no. Eso ya es mucho, ¿no es cierto? Porque generalmente se dice, bueno, la sociedad no está al tanto de sus problemas. En este caso, hasta esta diapositiva tenemos que sí. Exactamente. Una enorme mayoría sabía sobre la bomba sobre la que estábamos sentados. Claro, y acá en términos de pertenencias ideológicas no tenemos 2 y 2, sino que tenemos 3 y 1. Claro. Porque los peronistas también, en su mayor parte, consideran que estaban atrasadas, los kirchneristas no. O sea, en esta quedaron solos, ¿no? Ese es un quiebre entre peronismo y kirchnerismo, digamos. Claro, digamos, hay como diferentes niveles de alguna manera de racionalidad o de entendimiento del problema. Después hay un 71% que dice que en función de los aumentos que hubo está gastando menos en la casa, ¿no? Es decir, como si esto realmente, este shock de precios estuviera favoreciendo el cambio cultural que de alguna manera el gobierno está intentando generar, ¿no? El 70,7, es decir que ahí estaríamos casi en la totalidad de los que tienen conciencia de que las tarifas estaban atrasadas o que había ahí un problema. Casi coincide. Y acá tenemos de acuerdo los 4 sectores. Sí. Todos están volcados hacia la idea de que están consumiendo menos, digamos, ¿no? Bien, después tenemos un 38 casi % de opinión pública que cree que respecto del consumo del gas en particular, los jubilados tendrían que estar subsidiados. Contra un 23% que cree que toda la población argentina tendría que estar subsidiada. Un 20% cree que las zonas más frías tendrían que estar subsidiadas. Y un 8% cree que ninguno debería estar subsidiado, y un 7% que lo cree respecto de los planes sociales. Acá sí tenemos una diferencia grave, grave en números me refiero, ¿no? Que es que el 62% de los kirchneristas cree que toda la población debería estar subsidiada, y un 40% de los peronistas cree lo mismo. Toda la población debería estar subsidiada. Este sí es interesantísimo, porque ahí yo confronto, vos podrías poner en una bolsa todo excepto el 8%. El 8% de que ninguno debería tener subsidio. Exacto. Digo, para que esta demanda, que podrá ser muy real, pero que no tiene asidero, de cierta parte de la sociedad sea calibrada, ¿no? Cuando dicen, bueno, pero hay que pagarlo lo que vale. Sí, pero estás con una sociedad en la que solo el 8% entiende eso. ¿Cómo hace política real sobre eso? Mira, después hay un 81%, acá empiezan los problemas para Macri. Acá hay un 81% de la población, es decir, una cantidad enorme de gente, que si fuera presidente, es decir, puesto en el lugar de ser presidente, hubiera aumentado las tarifas gradualmente y no de una sola vez. 81%, con lo cual esto nos empieza de alguna manera a bosquejar que es un problema de formas. Sí. Esto que Macri le logró explicar a la opinión pública, y la opinión pública creyó
esta idea de que las cosas estaban atrasadas y que había que corregirlo, es decir, de que hay que transitar el desierto, pero la opinión pública le está diciendo a Macri, bueno, no tiene mucho sentido caminar el desierto, está bien, tenemos que caminar el desierto, pero no sé si en patas. Quiere decir, no descanso, sí. Claro, muy bien. Después hay un interesante 40% de la población, Nico, que cree que si Sciori hubiera sido presidente, las hubiera aumentado gradualmente. Hay un 30 casi por ciento que dice que las hubiera aumentado de una sola vez, como hizo Macri, y hay un interesante también 27% que cree que Sciori no hubiera aumentado las tarifas. Sí. Después hay un escenario lindo que dice el costo real de los servicios es mayor al que se cobra a los usuarios. A su criterio, ¿quién debe pagar la diferencia del costo? El 51% de la población cree que lo debe pagar el Estado y el 47% dice que lo deben pagar los ciudadanos. Ahora, yo con esto, Jorge, esto es un poco reformular aquella pregunta sobre los subsidios, porque es un poco eso esto también. Totalmente, el tema es si el impacto era directo hacia los usuarios o no. Ajá. Todo el mundo entiende que estaban atrasados, ahora lo tiene que poner el Estado, lo que estaba atrasado, el Estado le debe transferir más dinero a las empresas o entre todos de nuestros sueldos se lo tenemos que pagar. ¿Me explico? Sí, claramente. Bien, a este 51% que dice que lo debería pagar el Estado, es decir, que no debería impactar sobre los ciudadanos comunes, le hicimos otra pregunta más, que es de qué manera debe pagarlo el Estado. Claro. ¿No? Muy bien, el 3% de ese 51 dice que el Estado debería pagarlo tomando deuda. Mira, bueno. El 14% dice que debería pagarlo emitiendo dinero. Y el 79% de ese 51 dice que debería pagarlo recortando algún otro presupuesto que por supuesto no se sabe cuál es. Sí, tal cual. Pero sonaba serio decirlo, digamos. Claro, porque ahí lo que te está queriendo decir es no me aumentes los impuestos, ni contraigas deuda. Tal cual. Hay una parte de la población que dice, sí, muchachos, esto estaba atrasado, lo debe pagar el Estado. Me parece que no entiende bien que el Estado somos todos. Bueno, total. Debería pagarlo de alguna manera que parecería ser nebulosa o por lo menos mágica, ¿no? Porque me imagino que si el Estado lo recortara de educación también se quejaría, si lo recortara de salud también se quejaría y así sucesivamente, ¿no? Intentó recortarlo con el empleo público y se quejó. Bueno, exactamente. Hay una parte de la población, Nico, que a mi criterio entiende al Estado como si fuera un padre al cual se le puede demandar y el padre explica que la billetera no le da y el chico sigue demandando, ¿no? Sí, que sería esta parte para vos, de todo lo que has trabajado en esta encuesta, sería ese número, ¿cuál sería? Sería una parte. ¿Cómo justo se cortó? Una parte de ese 51%. Ajá, de ese 51%, sí. El 79 del 51, digamos, es decir, te diría 40 puntos sí. de la población total. Más el 14.3, que también claro, lo metería. Creyendo que el Estado lo debe pagar y que lo solucione de alguna manera, digamos, ¿no? Sí. Que no le moleste a nadie. Fíjate, emitiendo dinero que en realidad le termina molestando también, pero no importa, es solucionámelo. Claro. Ese es más fantasioso todavía, más irresponsable. 3% de deuda externa, que es mala palabra, sí. 14% que es emitiendo dinero, que también es mala palabra, porque sabemos que es inflación, y la otra es recortando algún presupuesto, que no sabes qué es. Sí. La verdad que en este sentido. Ahora, ¿qué impresión te quedó en términos generales de la encuesta? Y si podés entender algo de lo que hizo Macri en función de estos números, pues supongo que él tendría algunos similares, no creo que hayan hecho esto a ciegas. Sí, mira, a mí me da la sensación de que hay una opinión pública que todavía lo está protegiendo, ¿no?, a Macri. De hecho, cuando estamos analizando imágenes, vemos que la imagen de Macri se sostiene y se cae en la de los ministros, como si hubiera una población, como si hubiera una población que está disociando lo político de lo económico, ¿no? Y están pagando el pato los ministros. Sí. Hay un Macri que le pide a la población, muchachos, transitemos el desierto porque esto va a ser duro, y la población de alguna manera está con la intención de acompañarlo. Por supuesto, el clima, cuando eso se convierte de una fantasía o de algo abstracto a algo real, empieza a doler mucho más, y hay una población que se está quejando de las formas, ¿no? Sí. Le gustaría que esto fuera más blando. Ajá. Si el Estado lo puede hacer o no, esa es otra discusión y tiene que ver con lo real, ¿no? De lo que estamos hablando es de percepciones. Claro.
No, así que la tenía al principio y la sigue teniendo ahora, muy difícil el gobierno para poder operar sobre estos conceptos que tiene la realidad, o sobre una realidad con estos conceptos, de eso se trata. Claro, tiene una economía muy difícil para operar, con lo cual las malas noticias que le va a tener que contar a la gente van a ser muchas. Le va a tener que pedir mucho sacrificio a la opinión pública, y lo que hay que ver es cuál es el nivel de tolerancia de la opinión pública, porque una vez lo va a acompañar, quizás 2 veces también, quizás 3 veces también, ahora en algún momento quizás esa cuerda se corte, ¿no? Sí, es que ya con esto te está diciendo más o menos cuál es el nivel de tolerancia que tiene. Hasta ahora está diciendo, entiendo el fondo y no me gustan los modos, o por lo menos le duelen los modos, ¿no? El otro día, Nico, yo tenía enfrente en un focus group que estaba moderando, tenía enfrente una mujer de la capital federal, 37 años, propietaria, que, bueno, contaba que le habían llegado todas las tarifas, ¿no? Estaba enojadísima, se quejaba, cacareaba de lo lindo. Ahora, nos contaba también que había votado Macri en todas las instancias, ¿no? Entonces era un caso muy interesante, porque esos son los casos que nos establecen cuando una persona le suelta la mano a aquello que eligió. Claro. Entonces yo le preguntaba, bueno, decime una cosa, si vos tuvieras que evaluar la imagen de Macri en términos de muy buena, buena, regular, mala, muy mala, que es como establecemos la imagen de los políticos, ¿dónde lo pones? No, pero a mí me llegaron las boletas, y no me quería contestar, ¿no? Y me decía, no, y se quejaba un rato. Bueno, pero de vuelta, insistía yo, si lo tuvieras que poner en términos de muy buena, buena, regular, no, pero 3 veces, Nico, evitó contestarme, hasta que hizo toda la catarsis, y cuando terminó la catarsis me dijo que ella pondría la cruz en buena. Mirá. Es decir, todavía es imagen positiva, muy buena y buena son imagen positiva. Sí. ¿En qué momento esta mujer, 37 años de la capital federal, pasa a regular? Ese es el momento en el cual el presidente va a empezar a caer. Claro. Ahora ellos saben que tiene ese plafón, que el electorado por lo menos justo es de la capital, ¿no? Está bien que ahora se trate de la nación, pero ellos se han manejado así con la ciudad de Buenos Aires también. ¿Sabían? Ellos estiman que todavía hay paño. No quiero decir cautivo, pero saben lo incondicional, hasta dónde hay incondicionalidad, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque todavía hay un 60% de opinión pública que cree que la situación económica actual es más responsabilidad del gobierno anterior que la actual. Eso se va a ir agotando con el tiempo. Sí. Todavía hay un 60% de opinión pública que cree que Macri puede controlar la inflación, que cree, no que sabe, que cree. Y ese es un sistema de creencias que se va a ir desgastando, valga la redundancia, con el desgaste. Totalmente. Porque también sabemos que la demanda humana, Nico, es inagotable. Sí. Si Macri soluciona un problema, viene otro, y después otro, y después otro, y después otro. Bueno, además han quedado varios, digo, por resolver, así que en ese sentido... Claro, exactamente. ¿No ha saltado la paradoja que va entre ser un gobierno, a ver, al menos así lo ha dicho el propio presidente de su boca, encaminado todo él a luchar contra la inflación, pero que aumenta las tarifas? Eso no... A ver, de vuelta, no entendí. No, digo, un gobierno que ha dicho, mi primera batalla en este momento empieza a ser la lucha contra la inflación, pero te aumenta las tarifas, que repercutió, ¿cuánto dicen? Entre 8 y 12 puntos. Exacto. Esa paradoja nos saltó. Está bien que el gobierno te puede dar una explicación de segundo grado, que es, entre otras cosas, con menos déficit no emito, no genero inflación. No saltó. Nico, vos estás entrando ya en conceptualizaciones que son muy finas. ¿No? Y a mí lo que me gustaría señalar es que a la hora de entender a la opinión pública, primero hay que comprender que, excepto para los especialistas, que ni siquiera se ponen de acuerdo entre sí, y excepto para las personas que consumen mucha información política y económica, que es una porción muy pequeña de la sociedad, el resto confía o no confía y reduce la discusión a esto. Es así. Entonces estamos hablando de toma de decisión frente a la figura del presidente, que es más bien emocional, es más bien lo racional. Sí. De hecho, esto que traes es muy muy importante, porque vos tenés más herramientas de nosotros para entenderlo, pero a veces cuando no entendemos el mensaje de algún actor político, incluso el presidente, es que está hablando a la enorme porción de la población que responde con emoción. Exactamente. Y uno dice, ¿qué dijo? ¿Cómo dijo esto? Está jugando en otra cancha. Nico, esto es lo mismo que le pasa a cualquier ser humano con un cirujano. Claro. Una persona frente a un cirujano decide si esa mano lo opera o no lo opera cuando le da la mano. Y en realidad no sabe lo que el cirujano va a hacer adentro del quirófano. Claro. Solucioname el problema y punto. Y confío en vos o no confío en vos. Sí. Jorge, te agradezco muchísimo por la charla, esclarecedor como siempre. Un abrazo enorme. Un abrazo grande. Era Jorge Giacobbe, analista político. Concepto FM